Los países latinoamericanos comparten un mismo problema o casi el mismo problema. Problemas derivados de lo que es la política, la economía, la salud, la seguridad, el narcotráfico, el terrorismo. Problemas que vienen desde el siglo pasado e incluso antes y que aún repercuten en el devenir histórico de las sociedades. En este momento pretendo hacer una reflexión y ahondar en la problemática subyacente en, en El Salvador. El Salvador ha venido tomando fuerza desde los últimos años cuando el presidente Bukele se monta al poder. Presidente Bukele siendo parte importante de lo que es la historia o el devenir del Salvador, ya que pertenece, perdón, a una de las familias más poderosas de dicho país y que tienen un linaje de un linaje histórico para la creación directamente del país. ¿Cuál es la noticia o cuál es el punto a traer en este momento? Desde que Bukele se monta al poder con unos pensamientos, unas ideas que son revolucionarias para todo, toda la población. Incluso desde su campaña, con su partido político, el partido político que él creó, llamado Nuevas Ideas, se venía un proceso o un cambio de pensamiento de paradigma bastante grande en, en El Salvador. Y también dejar claro que como toda idea revolucionaria y como toda idea que busca tumbar un régimen antiguo, estático, esa tomada como lo mejor o es tomada como lo que se debería hacer y por ende es apoyada. Partiendo de esa base, teniendo en cuenta que él entra con ese partido político y comienza a hacer campañas en las cuales buscaba entablar una relación directa con la población, busca estrategias diferentes a las que normalmente se tienen en cuenta los candidatos de los partidos políticos a la hora de formular o presentar su campaña política. Comienza eh, mostrándose al público, comienza a utilizar una herramienta preciada en este momento, una herramienta bastante importante, la que es las redes sociales, el internet, para llegar a cada uno de la población de El Salvador. E incluso comienza a traspasar barreras, comienza a darse a conocer en los diferentes países cercanos a El Salvador e incluso pasa el océano y es conocido en Europa, que posteriormente va a ser juzgado desde allá por las prácticas que más adelante voy a mencionar. Bueno, ¿cómo comienza a utilizar las redes sociales? Comienza a hacer un buen uso del marketing y se comunica con la población por medio de lo que es el Twitter, en el cual expone sus ideas, pide ideas de la población en busca de obtener una aprobación. Pero dicha aprobación o dicho marketing tiene que estar sustentados o tienen que tener pilares de un descontento, por ejemplo, o de unos pedidos de la misma población y algo que ellos quieren mejorar. Resulta que El Salvador, como lo hemos mencionado anteriormente al principio de este podcast, ha contado con muchos problemas políticos, económicos, de salud, salubridad,
narcotráfico y de terrorismo, como muchos países de América Latina. Este caso lo veo muy similar a lo que pasa o pasó directamente en Colombia, aunque pues en Colombia directamente no se ha tomado estas medidas que se tomaron en El Salvador, pero no se había marcado de tal forma en estos últimos años. Resulta que en El Salvador, aparte de tener esos problemas de economía y de robo o directamente de la politiquería, había uno muy en específico que a las comunidades y a las poblaciones, a la población, perdón, les traía mucho, pero mucho miedo y les traía ahí siempre en su cabeza el querer mejorar o cambiar. Y era lo que se conoce por el proceso o el periodo de violencia. Violencia de grupos insurgentes, violencia de pandillas. Pandillas que se han fundado con propósitos libertarios, con propósitos de emancipación, no tan relacionados como los que acá surge en Colombia de las FARC, el M-19 ni demás, pero sí surgen a raíz de los atropellos, de la política, de los grandes dueños de las tierras del momento. Anteriormente comenté que Bukele hacía parte de las familias más poderosas de El Salvador. Resulta que El Salvador ha tenido un proceso histórico bastante violento. Algunas familias de bastante dinero buscaron en 1830 más o menos, a mediados de 1830-1840, exterminar bajo una ley, bajo un estatuto, a las comunidades tradicionales, a las comunidades primordiales del lugar, y establecieron una hegemonía literal en el territorio. Hubo lo que es una sectorización o una gran brecha entre lo que eran esas familias adineradas con aquellas comunidades, a comunidades originarias. El constante atropello de esas comunidades hacia esas comunidades provocó que en 1940, esas comunidades o esos descendientes de esas comunidades migraran a Estados Unidos. Migran a Estados Unidos por la violencia que se venía ejerciendo en, en El Salvador. Resulta que allá en Estados Unidos los hijos de aquellos personajes oprimidos y exiliados, por decirlo de esa forma, exiliados del Salvador, se aunaron o se metieron en pandillas y obtuvieron un gran poder. Obtuvieron un gran poder, tanto poder que comenzaron a extorsionar y a practicar todos los procesos de una pandilla, extorsionar, matar, robar y demás, y que la única medida que encontró Estados Unidos fue devolver a esas personas al Salvador. Un Salvador débil políticamente, débil económicamente, que lo único que causó fue un descontento total, fue un periodo de miedo, un periodo de violencia, porque esas pandillas necesitaban recursos. Y qué mejor forma de buscar recursos que robando y extorsionando a la población y siendo un estado que estaba muy mal políticamente, estructuralmente.
la fuerza pública no daba abasto. Es un problema que se vino dando durante todo ese periodo hasta la actualidad. Malos gobiernos, crecimiento de la deuda externa, problemas de extorsión, problemas de seguridad, problemas directamente de salud, porque entonces al no tenerse dinero, al tener una política mala y al tener miedo incluso a salir a la calle, habían problemas de salubridad y claramente de educación. Ahora, llegan a Bukele al poder y las principales formas de conseguirse la aprobación de los salvadoreños es eh, tomando medidas drásticas con respecto a estas pandillas, dándoles el poder, un poder casi divino a las fuerzas públicas en contra de estas pandillas, todo llamándolos guerra, todo bajo el nombre de guerra contra las pandillas. Toda persona que perteneciera a una de las pandillas iba a ser encarcelada y iba a ser privada de su libertad. Personas que se iban a reconocer o se reconocen por lo que son sus tatuajes, tatuajes característicos de cada pandilla. Voy a omitir el nombre de esa pandilla. Y resulta que el, el proceso que se estaba dando de guerra contra las pandillas tuvo una gran aprobación por parte de la comunidad o la población salvadoreña. Tuvo descontentos eh, por fuera del país de aquellas personas o países o directamente sociedades que veían eso desde lejos, desaprobación por la vulneración de los derechos de aquellos condenados o a aquellos eximidos de su libertad, porque sus prácticas o el poder que se le brindaba a esta fuerza pública era tan grande que rozaba directamente al maltrato, a la violencia en contra de esas personas. Como lo digo, tuvo reacciones tanto buenas como malas según la medida que se dio. El pueblo salvadoreño agradece totalmente que, que se esté ejerciendo esta medida porque sienten más seguridad y todo lo justifican bajo el medio no me importa o no nos importa perder derechos con tal de ganar seguridad. ¿Qué pasa? Los presos o los condenados o los de las pandillas directamente entran a la cárcel, no hay ningún proceso judicial, duermen en condiciones deplorables, tienen pocas comidas, son 2 comidas, tienen que trabajar bajo el lema nada para el ocio, si no estoy mal, o nada de ocio, y pues trabajan tumbando lápidas de aquellos participantes de las pandillas que han fallecido y también han creado casas. Tienen que trabajar, están encarcelados en condiciones deplorables y sus familiares de aquellos pandilleros, deben pagar, deben pagar su alimento e incluso el papel higiénico que ellos utilizan en la cárcel. Ahora, se han registrado más de 65.000 capturados que son parte de esas pandillas y para tan cantidad de, de capturados se necesita una gran cárcel o una gran cantidad de cárceles. Resulta que Bukele mandó a construir la cárcel más grande de toda América Latina, si no estoy mal, incluso de todo el mundo.
Creo que no más el de América Latina. Un dato que me falta precisar. Y obviamente, nuevamente, no, perdón, nuevamente reacciones por parte de los salvadoreños que aplauden este acto y aquellos que están por fuera, así como en mi caso que estoy hablando de una problemática que no me atañe a mí directamente, pues que lo vemos como un acto revolucionario, pero que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué tener cuidado? Son prácticas que realmente dan una solución a corto plazo. ¿Por qué? La creación de una cárcel tan grande, las medidas que se están tomando en contra de estas pandillas, o sea, la guerra es totalmente financiada por los mismos ciudadanos y por el mismo Estado. Y acá entra una parte oscura, por decirlo de esa forma, en cuanto a decir Bukele lo está haciendo bien o Bukele lo está haciendo mal. Obviamente desde una perspectiva en la cual somos terceros, que vemos todo desde lejos y por ende somos capaces de evidenciar dicha problemática. Porque aquellos que están dentro, o sea, aquellos salvadoreños, no se han preocupado por nada. Se sienten felices y se sienten protegidos, seguros y creen en el cambio. Ahora bien, como todo país latinoamericano, como todo país que se encuentra a este hemisferio del mundo, somos países pobres, somos países endeudados, somos países en vía de desarrollo y por ende tenemos unas deudas bastante grandes con, al frente directamente de estas entidades prestarias. Obviamente El Salvador no se exenta de ello. El Salvador tenía una deuda para este año, principios de enero, de 800 millones de dólares. Y una devaluación directamente del dólar en su país porque no da abasto. Son 6 millones de habitantes y la economía del país y su deuda externa no es la mejor. Resulta que, por ejemplo, en la cárcel se redujeron a darle 2 comidas a los presos al día, comidas que literalmente son frijoles con una tortilla y pues un fresco. Condiciones deplorables. Pero, viéndolo desde otra perspectiva, es incluso lo mismo o peor lo que come la gente noble o de bien afuera. Entonces, en condiciones económicas, condiciones de salubridad, Salvador no está bien. El Salvador no está bien, pero el pueblo salvadoreño se siente seguro con las medidas que ha tomado el presidente Bukele. Son medidas que han dejado aparte los problemas primordiales directos de cada país, que es la economía. Si no hay economía, todo el país cae y se ha centrado más en los procesos de seguridad. No estoy diciendo que sea malo, sino que no sé qué tan sostenible sea. Y dejando de lado la economía y dejando de lado la seguridad, entra un problema incluso más grande o un problema que nos ha visibilizado tanto y que tiene también importancia, y es la política. Bukele ha entrado de una forma muy revolucionaria y ha entrado con ideas nuevas, con cambios radicales y ha tomado la aceptación de la gran mayoría de los salvadoreños. El Salvador, como dije, tiene más o menos 6 millones de habitantes. Daniel Bukele, Nayib Bukele, tiene
4,6 millones de seguidores en sus redes sociales, de más de la más de la mitad de los seguidores de la población, de la población, perdón. Y con todo, con todo este apoyo, posiblemente, aunque bajo la constitución política de su país, no se permite la reelección de un candidato, de un presidente. Parece ser que Bukele quiere volver al poder en su próximo periodo presidencial, que iría del 2024 a 2028. Esas medidas que se están tomando, todo esto que se está haciendo, podríamos tomarlo como una parte de la democracia, de un gobierno democrático, o está rozando lo que es totalitarismo. Las prácticas se están tomando, han dado resultados. La problemática que hay de la economía cada vez se ve más al fondo. Y las constantes reformas a la Constitución para darle poder a la fuerza pública para pelear en la guerra contra las pandillas está dando mucho de qué hablar. Resulta que en términos de economía, devolviéndonos a ese tema, Bukele buscó una opción de cambiar la moneda al Bitcoin, pero olvidaba algo, y es que el internet de El Salvador no es tan bueno que digamos, y ni la mitad de la población adoptó la nueva medida de pasarse al Bitcoin en busca directamente de obtener más ganancias. E incluso Bukele, tan bueno en el marketing, hizo una presentación e incluso designó una nueva ciudad llamada Bitcoin City, en la cual se iba a administrar todo ese proceso del Bitcoin y todo ese paso. Ahora queda preciso preguntar, Bukele, que ha tenido tantas reacciones, tanto positivas como negativas, ¿es un éxito o no? ¿Es un héroe o un villano?